Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Filosofía en Red. Yo soy el profe Lautaro. Como activé las membresías en el canal, hace un tiempito un miembro del canal me propuso hablar sobre Séneca. Y revisé los textos y encontré uno que me gustaba mucho, que se llama Sobre la brevedad de la vida. Me parece interesantísimo, es del que vengo a hablar hoy. Y desde aquella recomendación que empecé a pensar en el video, hubo momentos en los que yo sentía como que no tenía tiempo para hacerlo. Un poco porque estoy trabajando un montón en las escuelas. Entonces me parece que estaría bueno, para hacerle honor al texto, preguntarnos cómo utilizamos nuestro tiempo. Y junto a Séneca, preguntarnos si la vida es breve y nos otorga poco tiempo para hacer las cosas que queremos hacer, o si por el contrario el tiempo de la vida se alarga si sabemos gestionarlo o si sabemos organizarlo. Esa sería como la pregunta eje o la pregunta central de este video. Séneca reflexiona sobre estas preguntas en su breve y hermoso texto llamado Sobre la brevedad de la vida, y me pareció que centrarme en algunas de las frases puntuales que a mi parecer son centrales podía ser un poco más interesante y un poco más dinámico también el video que les traigo a continuación. Así que bueno, empecemos directamente con las frases. La primera frase que a mí me llama la atención o que me gustó fue que no tenemos escaso tiempo, sino que perdemos mucho. Eso es lo que plantea Séneca. Según Séneca, nuestra vida es suficientemente larga y se nos ha dado así, o sea, se nos dio así la vida larga para poder realizar las cosas más sublimes, siempre y cuando podamos y sepamos invertir bien nuestro tiempo. Eso me parece clave, ¿sí? Para pensar el resto del video y este texto en puntual. Entonces, no es que recibimos una vida corta, sino que nosotros mismos hacemos corta nuestra vida porque somos dilapidadores del tiempo que se nos ha dado. Por eso la vida resulta muy extensa para aquel que se la puede organizar bien, en pensamiento de Séneca. La segunda frase que incluí es que ninguno es su propio dueño. Así sacada de contexto quizás no se entienda muy bien, porque habla sobre algunas personas que siempre están como sirviendo a otras personas. Y podemos interpretarlo como que aquellas personas no actúan por sí mismas, sino que son siempre influenciadas por otras, intentando seguir un ideal de vida que no es propio, y por eso mismo no son personas dueñas de sí mismas, dueñas de su vida y dueños de su tiempo. Séneca insiste en la importancia de adueñarnos de nuestra propia vida y, lo que es lo mismo, adueñarnos de nuestro tiempo. ¿Para qué? Para poder ser dueños de nosotros mismos. La tercera frase creo que es mi frase favorita o preferida de todo el texto. Dice Séneca: todo lo temen como mortales, todo lo desean como inmortales. Yo creo que muestra muy bien la relación entre el deseo y las expectativas que nos hacemos con esos deseos, ¿no? Deseamos mucho, tenemos muchas pretensiones, deseamos tanto como si nuestra vida fuera infinita, como si fuéramos inmortales. Eso es lo que está planteando Séneca, eso es lo que está de alguna manera criticando Séneca, ¿no? Olvidamos que somos seres finitos, olvidamos que nuestro tiempo tiene límites, olvidamos que el tiempo es limitado. Y quizás aprendiendo a gestionar esto, podamos organizar mejor nuestro tiempo. Hay una frase que antecede a esta frase que yo les vengo a comentar, que me pareció, es un párrafo que a mí me parece muy precioso y apropiado. Dice Séneca: haz memoria de cuánto te has mostrado firme contigo mismo en tus propósitos, de cuántos de tus días han terminado como tú habías previsto, de cuándo has tenido el provecho de ti mismo, cuándo una expresión natural, cuándo un espíritu intrépido, qué obras tuyas quedan hechas en tan largo tiempo, cuántos te han robado la vida sin que tú te percataras de lo que perdías, cuántos se han llevado el dolor inútil, la alegría necia, la codicia ansiosa, la conversación huera, qué poco te han dejado de lo tuyo, comprenderás que mueres prematuramente. En otras palabras, Séneca propone revisar cuánto de tu destino, cuánto de nuestro destino fue una obra propia y cuánto una vida, podemos decirlo como por inercia, vivir por inercia. El objetivo de este pensamiento es lograr fortalecer la conciencia para el tiempo que sigue, es decir, tenemos que seguir viviendo. Por eso yo creo que es importante poder tomar conciencia de cómo utilizamos nuestro tiempo para saber gestionarlo mejor. La cuarta frase dice: a vivir hay que aprender durante toda la vida,
y, cosa que quizás te extrañe más, durante toda la vida hay que aprender a morir. Y esta frase indica que los aprendizajes de la vida no se dan de un momento para el otro, sino que aprender a vivir es un proceso constante. Aprender a vivir es un proceso ininterrumpido. Hay que hacerlo en todo momento de nuestra vida. Aprender a morir durante toda la vida, según mi interpretación, tiene que ver también con la frase anterior. Ser conscientes de nuestros límites. El tiempo en algún momento se nos va a acabar, y eso es natural. Siendo mortales, nacemos para morir. La conciencia de la finitud puede otorgarnos un mayor dominio de nuestra vida. La quinta frase obviamente va en relación a esto y dice que es propio del hombre eminente no dejar que le quiten nada de su tiempo. Fíjense esto, ¿no es cierto? Cómo insiste en esta idea de ser dueños de nuestro propio tiempo y no dejar que nos quiten o que nos roben el tiempo. Que la gestión de nuestro tiempo sea obra nuestra y no de factores externos. Y vuelve también a la idea anterior. Adueñarnos de nuestro tiempo para así adueñarnos de nuestra vida. La sexta frase es una frase quizás un poco más larga de las anteriores. Quise conservarla porque me pareció muy interesante. Dice: todo el mundo acelera su vida y se esfuerza por su ansia del futuro, por su hastío del presente. Por el contrario, el que no deja ningún momento sin dedicarlo a sus intereses, el que organiza todos sus días como si fueran el último, ni ansía el mañana, ni le tiene miedo o le teme. Pienso, acelerar la vida solo hace que nos perdamos del momento presente, el momento en el que estamos viviendo. Ansiar demasiado el futuro puede hacer que nos perdamos en ficciones de lo que ese futuro puede llegar a ser, pero que todavía no tiene realidad. Siguen siendo ficciones, inventos, fantasías que nos hacemos. Y también por eso, al vivir en esas fantasías puede hacer que nos perdamos o que olvidemos el momento presente, digamos, el día de hoy. Me gustaría que nos quedemos con esta frase: no dejar ningún momento sin dedicarlo a nuestros intereses. A veces es difícil dedicarle todo el tiempo que queramos a nuestros intereses, porque las circunstancias de la vida pueden alejarnos de esto, ¿no es cierto? Pero nunca es tarde, creo yo, para tomar conciencia e intentar volver a encauzarnos en aquel camino que queríamos recorrer. Y Séneca también recomienda vivir cada día como si fuera el último. ¿Para qué? Para no ansiar el futuro ni tampoco para tenerle miedo. Viviendo cada día como si fuera el último, no le tendríamos miedo al futuro. Eso desde el pensamiento de Séneca. ¿Están de acuerdo ustedes con esta idea? La séptima frase dice: con que no tienes que pensar a la vista de canas y arrugas que uno ha vivido mucho tiempo. O sea que no por sumar cuantitativamente muchos años significa que uno ha vivido mucho tiempo. Eso dice Séneca. Y da el ejemplo de un barco que navega en océanos tempestuosos. Dice: ¿cuánto navegó alguien arrastrado por una furiosa tempestad? Es decir, ¿navega un barco que es arrastrado solamente por el mar, por el océano, que no tiene control? Y Séneca dice que ese barco o esa persona no ha navegado mucho, sino que ha sido zarandeado mucho. Y esta idea o este ejemplo refuerza esta idea de tomar el control de nuestro propio destino. Ser uno mismo el que guíe el recorrido de la propia vida, que sea uno mismo el que oriente el rumbo de la propia vida, e intentar evitar ser arrasado o arrastrado por esa vida. La octava frase dice: juegan con la más valiosa de todas las cosas. ¿Y a qué se refiere con la más valiosa de todas las cosas? Obviamente, por lo que venimos diciendo, se refiere al tiempo. Me gusta esta idea de que el tiempo es la cosa más valiosa que tenemos, plantea Séneca. Antes de decir esta frase o este fragmento, habla de aquellos que piden más tiempo de vida y cierra la idea diciendo que nadie valora el tiempo, sino que lo emplean sin restricciones como si fuera gratuito. Y fíjense esta contraposición entre lo gratuito y lo valioso. Y la enseñanza sería como no utilizar nuestro tiempo de forma gratuita, sino hacerlo con conciencia, porque es la cosa más valiosa que tenemos. Entonces me quedo con ese énfasis, ¿no? De que el tiempo es la cosa más valiosa que tenemos. Borges, en un texto que se llama Nueva refutación del tiempo, dice: el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Les recomiendo mucho ese texto. La novena frase dice: el obstáculo mayor para vivir es la espera, que depende del día de mañana
y desperdicia el día de hoy. Creo que es bastante claro en consonancia con lo que venimos diciendo, ¿no? Como no sabemos qué puede pasar el día de mañana, pensar en eso, en el futuro, en el mañana, puede angustiarnos. Por eso, la solución o la propuesta de Séneca es vivir al día. La 10ª frase dice: contra la fugacidad del tiempo hay que competir con la celeridad en emplearlo, y hay que sorberlo como de un torrente rápido y que no va a correr siempre. A ver, esto implica pensar en que no hay que dejar que nuestro tiempo se escape. ¿Y cómo hacer que el tiempo no se escape? Mi interpretación es que eligiendo con conciencia, no dejar que nos quiten o que nos roben el tiempo, y no dejar el tiempo que queremos aplicar en un segundo plano. Nuevamente aparece en este fragmento o en esta frase la imagen del tiempo como un río, pero ahora es un torrente rápido y que en algún momento, dice Séneca, se acaba. Y la respuesta para poder justamente para poder aplicarlo bien con celeridad es sorberlo rápido. Y mi interpretación a esto es que mientras antes tomemos conciencia de estos consejos, mejor vamos a poder emplear nuestro tiempo en nuestros intereses. La frase 11 dice: en el momento en el que llegue su final, su día final, el sabio no vacilará en ir a la muerte con paso firme. A esta frase la antecede un comentario sobre ancianos decrépitos, son palabras de Séneca, al menos en la traducción que yo tengo, que mendigan la prórroga de algunos años más. O sea, que quieren tener más años y que encima fingen tener unos años menos. Acá Séneca lo que propone con la figura del sabio es la famosa aceptación del destino, el amor fati de los estoicos. Estar de acuerdo con la naturaleza, actuar de acuerdo con la naturaleza, aceptar nuestro destino. Somos seres mortales, en algún momento vamos a morir, y por lo tanto hay que aceptar cuando ese momento llega. Somos mortales, por lo tanto en algún momento vamos a morir. Cuando nos toque habrá que saber aceptarlo. Walt Whitman, por ejemplo, en Canto a mí mismo dice: acepto la realidad y no la discuto. Y Fernando Pessoa, en uno de los poemas de Alberto Caeiro, dice: si así ocurrió, así está bien. Y una hermosa imagen de esto de la aceptación de la muerte, como un sabio, ¿no es cierto?, la aceptación del sabio de la muerte, es el maestro Wu-wei en Kung Fu Panda, un gran maestro estoico. Mi momento ha llegado. La frase número 12 dice: son hombres ociosos solo quienes están libres para la sabiduría. Solo ellos están vivos, pues no conservan tan solo su vida, sino que cualquier tiempo lo añaden al suyo. Esto me parece que es el eje del texto, ¿no? Cómo alargar la vida añadiendo otros tiempos al nuestro. Aprender a adquirir la sabiduría de los grandes maestros de la historia. Dice Séneca que los fundadores de venerables doctrinas nacieron para nosotros. Es decir, que todo lo que fue escrito alguna vez puede ayudarnos a aprender a vivir. Por eso, oponiéndose a la idea de la fugacidad de la vida, Séneca dice: tenemos mucho tiempo por donde extendernos. Y fíjense qué interesante y qué lindo esto, ¿no? Nos es posible debatir con Sócrates, dudar con Carnéades, sosegarnos con Epicuro, vencer con los estoicos la naturaleza del hombre y sobrepasarla con los cínicos. En otras palabras, aprender a vivir, según Séneca, consistiría en poder absorber la sabiduría de las mentes más grandes de la historia, y de esta manera sumaríamos el tiempo de estas mentes, el tiempo de estas personas, el tiempo de estos maestros a nuestro tiempo. En relación a esto, dice Séneca: ninguno de estos maestros te inducirá a morir, todos te enseñarán, ninguno de estos agotará tus años, te agregará a los suyos. Somos nosotros somos nosotros los que debemos elegir a nuestros maestros. Séneca plantea este ejemplo, ¿no?, de que solemos decir que no estuvo en nuestra posesión o en nuestra elección elegir qué padres nos tocaron al nacer, sino que nos fueron dados al azar. Y dice Séneca: elige ahora en qué familia quieres ser acogido. Me parece fantástico, ¿no es cierto?, elegir nosotros quiénes queremos que sean nuestros maestros. Los sabios que con sus enseñanzas nos van a poder acompañar en el camino de nuestra vida. Y más adelante Séneca dice: la vida del sabio es muy extensa,
porque le alarga la vida la reunión de todos los tiempos en uno solo. Es decir, reunir la sabiduría de los tiempos pasados, de las enseñanzas de los maestros del pasado, en nuestro propio tiempo de vida. La frase 13 dice: este es el único sistema para prolongar la mortalidad y más aún para transformarla en inmortalidad. Entonces acá nos preguntamos lo que nos preguntábamos al principio: ¿la vida entonces es breve o es larga? Y siguiendo a Séneca podemos decir que la vida es larga o breve de acuerdo a cómo utilicemos nuestro tiempo. Séneca entonces de esta manera propone un sistema para prolongar la mortalidad y para transformarla en inmortalidad. Me encanta a mí este fragmento. El fragmento 14, o mejor dicho la frase 14 dice: breve y angustiada por demás es la vida de los que se olvidan de las cosas pasadas, descuidan las presentes y sienten temor por las futuras. Cuando han llegado a las últimas, tarde comprenden, infelices, que han estado atareados todo este tiempo en no hacer nada. En otras palabras, no hay que olvidarse de las cosas pasadas, no hay que descuidar las cosas presentes, no hay que sentir temor tampoco por las cosas futuras. Porque cuando nos extraviamos en tiempos que no son el presente y de esa manera perdemos el tiempo, solo así se nos acortaría, según Séneca, el tiempo de la vida. Y por último, algunas recomendaciones de Séneca y los beneficios de vivir una vida de elecciones conscientes, sabiendo disponer de nuestro tiempo. Dice Séneca en la última frase o fragmento, el número 15 de este video, dice: mientras está caliente tu sangre, en la plenitud de tus fuerzas, has de encaminarte a cosas mejores. Te aguardan en este género de vida muchos buenos conocimientos, el apego y la práctica de las virtudes, el olvido de las pasiones, la ciencia de vivir y de morir, y el profundo sosiego de las cosas. En otras palabras, si somos capaces de seguir estos consejos, nos podría esperar lo siguiente. En primer lugar, muchos buenos conocimientos, es decir, poder adquirir la sabiduría de los maestros antiguos que, siguiendo a Séneca, nos alarga la vida y nos mejora la calidad de vida. El olvido de las pasiones, el apego y la práctica de las virtudes, dice en ese orden. Es aprender a vivir de una forma virtuosa. Después, ahora sí, el olvido de las pasiones, que es una de las típicas enseñanzas de los estoicos. En cuarto lugar, la ciencia de vivir y de morir, el aprendizaje constante de vivir del que veníamos hablando, y la conciencia de la importancia de la aceptación de la finitud de la vida para poder vivir una vida más auténtica, quizás, ¿no? Y por último, algo que me apasiona personalmente o particularmente es el profundo sosiego de las cosas. Es decir, buscar la tranquilidad o el equilibrio de la vida, que era, en mayor o menor medida, el bien supremo del estoicismo. El objetivo de una vida estoica es lograr una vida tranquila. Bueno, si llegaron hasta acá, los invito a hacerse miembros, así también ustedes pueden proponer temas para nuevos videos, pueden hacerlo haciendo un clic acá abajo en unirme, eso me ayuda un montón para poder crecer con el canal. Gracias por acompañarme hasta el final del video y les pregunto si les gusta este formato de frases más comentarios míos. Y bueno, y si se suscriben y comparten este video me ayudan mucho también para que pueda crecer el canal. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos.